Este programa es presentado por Chevrolet. Roban un banco. No hay testigos. Su presidente desapareció sin dejar rastros. Con el hallazgo de un cuerpo, la investigación del crimen se torna definitivamente seria. Llegaron agentes federales a un pequeño pueblo que se encontraba paralizado de miedo. Los archivos del FBI. Cuando la comunidad de Noel, Missouri, descubrió el robo de su banco, quedó pasmada. Y al desaparecer el presidente del banco, se indignaron. Pero las cosas no siempre son lo que parecen. Y cuando comenzaron a surgir pistas, los hechos resultaron más terribles de lo imaginado. Soy Jim Kallstrom, ex jefe del FBI de Nueva York. Para los federales, este fue un intrincado caso de investigación forense moderna y obstinado empeño. Hoy, hermanos de sangre. Este es el puente Coskin, sobre el lago Grant de Oklahoma. Apenas pasaron las 3 a.m. El lago es un sitio popular para la pesca y los paseos en bote. Pero esta noche servirá de escenario para algo mucho más siniestro. Un crimen macabro, meticulosamente planeado y ejecutado. Un asesinato a sangre fría que acabaría con la tranquilidad del cercano pueblo de Noel, Missouri. Ubicado en el sector suroeste de Missouri, Noel cuenta con unos 1,200 residentes. Esta comunidad estaba orgullosa de sus encantos pueblerinos y su baja tasa criminal. En la mañana del 6 de octubre de 1989, Olin Kunrod se dirigió a su trabajo en el Banco Estatal de Noel. Al llegar, la primera tarea de la cajera era abrir las puertas de acceso. Pero Kunrod encontró las puertas abiertas. Pensó que tal vez el presidente del banco, Dan Short, había llegado temprano. Pero al recorrer el edificio, no encontró a nadie. Un momento después, Kunrod se dio cuenta de que la bóveda había sido robada. La policía de Noel y el sheriff del condado de McDonald, Missouri, respondieron al llamado de emergencia de Kunrod. También se llamó al FBI, ya que el banco se encontraba asegurado por la Corporación de Seguros de Depósitos Federales. Para la investigación se envió a un agente de la cercana oficina de Joplin, Missouri. El lugar de los hechos se fotografió meticulosamente y se buscaron huellas digitales. El agente notó que la cámara de seguridad estaba pintada y que había recibido disparos. Los cartuchos usados que se hallaron debajo de la cámara indicaban que los ladrones utilizaron un arma de calibre .45. Los investigadores descubrieron que los ladrones se llevaron más de $71,000, que incluían 113 kilogramos de monedas de 25, 10 y 5 centavos. También guardamos dinero aquí. Extrañamente, más de $100,000 en billetes no fueron extraídos de un cajón cerrado sin llave. Dan Short, el presidente del banco, era uno de 4 empleados con acceso a la bóveda y a su cerradura de tiempo. Sin embargo, era el único de los 4 que aún no llegaba esa mañana. Interrogarlo resultaba esencial para la investigación.
Mark Allman, el vicepresidente del banco, les dijo a los investigadores que Short planeaba trabajar hasta tarde la noche anterior. La cerradura de tiempo de la bóveda no fue conectada la noche del robo. Dan llegó... Tenía la costumbre de trabajar hasta bien entrada la noche, en distintos días de la semana, pero... esa noche en particular la dejó en modo reposo para poder regresar más tarde y abrir la bóveda manualmente. Los agentes se preguntaban si Dan Short realmente había regresado al banco esa noche. El sheriff fue a la casa de Short en Arkansas, cerca del límite con Missouri. Pero no había nadie en casa y su camioneta pick-up roja no estaba. La ausencia de Short alarmó a los investigadores. No podían dejar de preguntarse cuál era el rol del banquero en el robo. En pocas horas, el relato del crimen se difundió por la escandalizada comunidad. Noel es un pueblo pequeño. La industria principal son las procesadoras de aves, negocios pequeños, comerciantes locales. Es un pueblo tranquilo. En verano hay turismo en los ríos y básicamente es un típico pueblo pequeño. Este tipo de crímenes no ocurría aquí. Los informes del robo a mano armada y la desaparición del presidente del banco plagaron las difusoras de noticias de Noel. Los investigadores recibieron numerosas llamadas de la comunidad ofreciendo ayuda. Una llamada de un empleado de la fábrica Sibley en las afueras del pueblo proveyó la primera pista para los investigadores. Hoy al llegar encontré esta camioneta. Declaró que había una camioneta roja abandonada en el estacionamiento de la fábrica. La camioneta estaba registrada a nombre de Dan Short. Los investigadores hallaron envoltorios de monedas en la caja de la camioneta. Se buscaron huellas digitales, pero solo se identificaron las de Short. Son de 10 centavos. Sí, es lo que se ve. Sí. El descubrimiento de la camioneta le dio al agente del caso, Ladell Farley, un veterano del FBI durante 19 años, diversas hipótesis para tener en cuenta. Al final del primer día, no estábamos seguros de si era un secuestro o si el señor Short se había fugado con el dinero. Se bloqueó su tarjeta de crédito, se rastrearon los aeropuertos, se registraron las agencias de alquiler de automóviles para ver si había arrendado uno, pero principalmente buscábamos su cuerpo, con o sin vida, en los alrededores de Noel. Aún sin hallar a Short, los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para la casa del presidente del banco, con la esperanza de hallar algo que los guiara a su paradero. Es la policía. ¿Hay alguien aquí? ¿Señor Short? Adentro, todo estaba en calma. Trooper, mira esto. En la cocina, descubrieron un basurero volteado que sugería tal vez una pelea. Registraron todas las habitaciones. Mike, ven aquí un minuto. Junto a la cama, hallaron los lentes de Short en la mesa de luz. Nunca salía sin ellos. Alguien encienda la luz. Aparentemente el banquero salió apurado. Sin embargo, resultaba imposible definir tras el allanamiento si había escapado o había sido secuestrado. Sin señales de Short, los agentes rastrearon el vecindario en busca de una pista. Una vecina, Carol Dryden, recordó haber visto varios vehículos en el camino de entrada de la casa de Short en la noche del robo. El abogado asistente, Mike Jones, estuvo involucrado en el comienzo de la investigación. De acuerdo con Jones, la declaración de Dryden era crucial. Sí, yo creo que cerca de las 2 de la mañana, lo que nos daba el primer marco de tiempo, vio luces que entraban a la propiedad de Dan Short, luces de automóvil, y que luego, de unos 15 o 20 minutos, salían del acceso a la casa de Dan Short. Pero la declaración de la vecina no acercó al FBI al paradero de Short. Don Schlesman, el sheriff del condado de McDonald, era un investigador principal en el caso y coordinó la extensa búsqueda del banquero en los alrededores de Noel.
Establecimos puestos de comando en el oeste de Noel. Cada grupo se dividió tomando rutas para recorrer. No había helicópteros, pero nosotros teníamos aviones. Realizamos una búsqueda aérea y terrestre. A partir del lugar donde hallaron la camioneta de Short, los equipos de búsqueda registraron círculos concéntricos cada vez mayores en busca de un rastro de Short en las cercanías. 5 días después del crimen, aún no había rastros del presidente del banco. Como la búsqueda se ampliaba, Farley y 22 agentes de la oficina de la ciudad de Kansas formaron un comando con agentes locales. Para albergar al numeroso personal, el FBI estableció un cuartel en la armería local. Mientras desempacaban, recibieron una infinidad de pistas de los preocupados residentes. Una llegó del camionero local, Buddy Mills. Al escuchar sobre el robo a mano armada, Mills le dijo a un agente lo que vio en una avenida de Noel en la mañana del robo. A las 3 de la mañana. De regreso a casa después del trabajo, cerca de las 3 a.m., se encontró con 3 vehículos que salían del pueblo. Una camioneta coincidía con la descripción de la camioneta roja de Short. Se alejó con un furgón de 2 toneladas. La otra camioneta oscura siguió a Mills un momento, hasta que giró en una calle que se dirige a la vecina Arkansas. Esta información coincidía con la brindada por Carol Dryden sobre el tráfico en la casa de Short a las 2 a.m. El relato de Mills reforzaba el marco de tiempo del crimen. El 11 de octubre, una pareja que pescaba en el lago Grand, apenas al norte del límite de Oklahoma, buscaba un buen lugar para arrojar su sedal. Se dirigieron a un bello lugar con sombra. Con la esperanza de pescar un róbalo, divisaron lo que parecía un manojo de algas que flotaba en el agua. Al acercarse, descubrieron algo horripilante. Apenas debajo de la superficie, vieron la cabeza y los brazos de un cuerpo sumergido. Cinco días después del robo al Banco Estatal de Noel, Missouri, apareció un cadáver. 2 empleados de la Marina lo remolcaron al muelle. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pero el perito determinó que el hombre llevaba muerto 5 días. Inmediatamente después de su muerte, las bacterias comenzaron a descomponer los tejidos blandos de los órganos, liberando compuestos gaseosos. Parece un hombre blanco. Después de unos días, el gas llena el cadáver y puede elevar el cuerpo sumergido hacia la superficie. Don Schlesman, el sheriff, recuerda que los inflamados restos levantaron un peso adicional del fondo del lago. Había una cadena junto a un bloque de cemento y parte de una silla. Y era una vista muy horripilante. Un cadáver flota hasta que la piel se rompe y libera los gases. Luego el cuerpo vuelve a hundirse. Si los pescadores no hubieran visto el cuerpo ese día, tal vez nunca lo habrían hallado. La hora de muerte se determinó más tarde y coincidía con el marco de tiempo de la desaparición de Dan Short. El sheriff halló una billetera en el bolsillo trasero de la víctima. En el interior, la licencia de conducir confirmó la identidad de Dan Short. El sheriff contactó al FBI. La búsqueda de Dan Short, de 51 años de edad, había concluido y comenzaba una investigación por homicidio. Su aparición, que ocurrió casi a despecho de quien lo asesinó, nos brindó el conocimiento de lo sucedido. Nos brindó el enfoque que necesitábamos en la investigación para dirigir nuestros recursos a partir de allí. Farley y su compañero Larry Nolan fueron rápidamente al lago para realizar su propio examen del cuerpo. La primera tarea del agente especial Nolan era preservar la evidencia. En forma colectiva se decidió liberar al señor Short de la silla. En ese momento yo lo liberé y preservé el bloque de cemento, el elevador de cadena, la silla y también la cinta adhesiva.
Cuando el cadáver de Short fue liberado de su trampa mortal, el perito separó el cuerpo. El inspector médico determinó que la probable causa de muerte era ahogamiento. La silla con el bloque, la cadena y la cinta adhesiva fueron examinadas y fotografiadas por los investigadores antes de ser enviadas al laboratorio del FBI en Washington, D.C. El comando habilitó una línea de emergencia y publicó fotos de la silla para alertar al público con la esperanza de obtener información. La línea quedó abarrotada de llamados que ayudaron a construir un archivo de más de 80 sospechosos. De acuerdo al sheriff Don Schlesman, una pista prometedora provino de una llamada anónima que urgía a los investigadores a interrogar a dos hermanos, Joe y Shannon Agofsky. El departamento de policía de Joplin recibió un llamado anónimo de alguien que dijo que los Agofsky tenían mucho dinero en su poder. Mucho dinero es lo que se habían llevado del banco. El FBI localizó a Joe Agofsky, de 23 años, en un depósito de chatarra al sur de Noel. El encargado indicó a los agentes dónde trabajaba Joe con su auto. Sí, claro, está trabajando en el patio. Ah, está ahí. Muy bien, gracias. ¿Cómo está? ¿Es usted Joe Agofsky? Sí, soy yo. Joe dijo que en la noche del robo se encontraba en la casa de su novia, a más de 65 kilómetros de Noel. ¿Vive por aquí? Sí, así es. Muy bien, muy bien. También buscamos armas de calibre 45, tal vez tenga una. Se mostró cooperativo y les dijo que tenía dos armas de calibre 45. El mismo calibre del arma utilizada para dispararle a la cámara de seguridad. Le preguntaron si podían dispararlas para probarlas. Joe accedió y les dijo a los investigadores que las armas se hallaban en su casa. Su hermano Shannon, de 18 años, estaría allí para recibirlos. ¿Y la de su hermano? Está ahí, en ese cajón. Cuando los agentes llegaron, Shannon Agofsky les mostró dónde estaban las armas. Shannon les dijo a los investigadores que la noche del asesinato se encontraba en casa de su madre, donde aún vivía en el momento del crimen. Muy bien. ¿Le molesta si las llevamos a la ciudad? Tras disparar ambas armas, los agentes enviaron los cartuchos de los proyectiles al laboratorio del FBI. Más tarde, los examinadores determinaron que no coincidían con los hallados en el banco. Para el agente Farley, era una calle sin salida. Ambos expresaron su voluntad de cooperar con la investigación si podían. Ambos tenían una coartada para la noche del crimen. Teniendo esto en cuenta, dirigimos nuestra atención a otro lado, a otros sospechosos. Es decir, ambos hermanos Agofsky parecían no estar involucrados. En el lago Grande, Oklahoma, donde el cuerpo de Short había sido recuperado 2 días atrás, el residente Rowdy Foreman salió a pescar con su hijo e hija cuando hizo un curioso descubrimiento en la costa. Encontramos una varilla de madera, una vara, si prefiere llamarla así. Simplemente estaba fuera de lugar. Junto al trozo de silla, Foreman halló un fragmento de cinta adhesiva. Como había visto las fotografías en el periódico, pensó que podía ser de la silla que encontraron con el cuerpo de Short. Envió a su hijo a casa a buscar bolsas de plástico para preservar el hallazgo. El sheriff Don Schlesman y su compañero se dirigieron a Oklahoma para interrogar a Foreman sobre su hallazgo. Me preguntaron, ¿tiene un objeto que es evidencia? Y les dije, no lo sé, encontré un trozo de cinta adhesiva. Y su primer comentario fue, oh, por Dios, ¿no es hermoso? Mirando las huellas digitales, era claro como el agua había una huella. La huella parecía hecha con grasa de automóvil, impermeable al agua del lago. Pero los investigadores aún debían probar que la cinta había sido utilizada en el crimen. A pesar de que la cinta contenía huellas digitales, esa evidencia no era relevante, a menos que se probara que era parte de la silla o el artefacto en el que ahogaron al señor Short.
Para probarlo, los examinadores del FBI deberían comparar la goma e hilo del trozo de cinta con la cinta hallada en la silla. Pero eso demandaría semanas. Hasta entonces el FBI y los investigadores locales no tendrían un sospechoso principal del crimen. Los investigadores devolvieron llamados a residentes que deseaban ayudar, pero también temían hacerlo. Por la forma en que el señor Short murió, a pesar de que los habitantes del pueblo estaban preocupados y querían ayudar, algunos se negaban a hacerlo por temor. Por lo tanto, algunos testigos no se presentaron, y otros, a veces, lo hicieron por la insistencia de un amigo o un asociado. Farley recibió el llamado de un hombre que aseguró que su amigo podría tener información sobre la cadena enroscada a la silla en que ahogaron a Dan Short. El nombre de su amigo era Wayne Butane. Butane tenía una cadena que había sido robada recientemente. A pesar de que notificó a la policía, nunca la recuperó. Sospechaba que los hermanos Zagowski lo habían robado. Farley le mostró a Butane las fotografías de la cadena que los investigadores recuperaron del lago. Butane la identificó como suya. Distinguió daños en la polea. Había visto el aparato por última vez en casa de Sheila Zagowski, donde había vivido un tiempo. Butane accedió a someterse a una prueba con un polígrafo y la pasó. Otro desarrollo importante en el caso fue que la cadena, adherida con cinta adhesiva a la silla, era propiedad de Wayne Butane, quien lo había dejado en la residencia de Sheila Zagowski pocos días antes del asesinato del señor Short. Por la fuerza de la declaración de Butane, Farley decidió interrogar a los hermanos Zagowski una vez más. Al llegar a la casa de su madre, notó una vieja furgoneta en el jardín delantero. Coincidía muy bien con la descripción de uno de los vehículos que Buddy Mills vio la noche del robo armado al banco. Oiga, señor, ¿puedo ayudarlo? Sí, señora. Farley interrogó a Sheila sobre la cadena desaparecida, pero ella aseguró no recordarla. También corroboró la coartada de Shannon al decir que ambos se encontraban en su casa la noche del asesinato. No sé nada sobre eso. No tengo idea de nada. Muy bien. Está bien. No puedo ayudarlo, señor. Gracias por su tiempo. Estamos en contacto. Farley se fue con la sospecha de que ella sabía más de lo que decía. Les pidió a los hermanos que proporcionaran sus huellas digitales con la esperanza de que coincidieran con las halladas en la cinta adhesiva. Joe Zagowski accedió. Cuando le preguntaron sobre la cadena, le dijo a Farley que recordaba haberla visto en la casa de su madre, pero que no sabía qué había ocurrido con ella. Unos días después, Farley regresó a la casa de Sheila Zagowski. Hola, soy el agente especial Farley. Allí encontró a Shannon con un amigo llamado Gan Sanders. Como ya tenía las huellas digitales de Joe, Farley intentó convencer a Shannon para que le diera las suyas. Sus huellas digitales. Eso le evitará problemas y facilitará las cosas. Joe Zagowski se mostró muy cooperativo y proveyó sus huellas sin dudar en cuanto se las pidieron. Pero Shannon se mostraba evasivo y dudoso. Gan Sanders los observaba cautelosamente. Shannon repitió la historia de su madre, manifestando que no conocía la cadena. Finalmente le prometió a Farley que iría a la estación policial para dejar sus huellas, pero nunca lo hizo. A pesar de que Farley inicialmente descartó a los Zagowski como sospechosos, tuvo en cuenta que lo que Shannon y George recordaban de la cadena se contradecía.
decidió revisar con más atención su historia. Al investigar los registros financieros de la familia, Farley descubrió que 9 años atrás habían recibido dinero de un seguro por la muerte de su padre en un accidente aéreo. La opinión general era que aún tenían abundante dinero, por lo que era poco probable que robaran un banco. Pero Farley descubrió que no era así. Si bien todos recibieron una gran suma de dinero, Joe había gastado la suya. Su madre había gastado gran parte de la suya. Y Shannon Nagowski aún tenía una buena cantidad de dinero, pero no podía acceder a él hasta tener 21 años. Los agentes descubrieron que recientemente ambos hermanos habían adquirido automóviles con efectivo, pero ninguno tenía un trabajo. También determinaron que Shannon, de 18 años, había gastado más de $5,000 desde el asalto a mano armada. Si bien los gastos de los hermanos Zagowski resultaban sospechosos, Farley no contaba con evidencia sólida que los asociara al robo del banco y el asesinato. Al revisar los informes del crimen y las declaraciones de los testigos, halló una nueva conexión. El camionero Buddy Mills vio que 3 vehículos salían de Noel la noche del robo. Es decir, que tal vez había un tercer sospechoso. Si los hermanos Zagowski conducían 2 de los vehículos, tal vez uno de sus amigos conducía el tercero. Farley recordó al joven que conoció brevemente en el pórtico de los Zagowski el día que interrogó a Shannon. Era Gunn Sanders. Sanders se había mudado con Shannon hace poco. Farley lo encontró en un depósito de chatarra. La conexión más cercana que podíamos identificar, ¿me recuerda? tanto de Shannon como de Joe Zagowski, era Gant Sanders. Sí, lo recuerdo. Se supo que Gant había sido buen amigo de ambos, tanto de Joe como de Shannon, tanto antes como después del robo. Pero Sanders dijo que no sabía nada del robo y asesinato, aunque no ofreció ninguna coartada para la noche en cuestión. Muy bien. Farley decidió interrogar a Shannon nuevamente. Esta vez con un polígrafo. Le diré algunas cosas sobre la prueba. No le dolerá. La prueba fue realizada en el cuarto de un motel por un técnico de Springfield, Missouri. Los investigadores utilizan el polígrafo como herramienta para descartar posibles sospechosos. La máquina monitorea las reacciones al estrés del sujeto de 3 formas. Los tubos ajustados alrededor del pecho monitorean los más mínimos cambios respiratorios. Los electrodos de bajo voltaje colocados en el dedo detectan la humedad de la piel. Relaje los brazos, apoye los pies en el suelo. Y la banda en el brazo mide los cambios en la presión sanguínea. El examen se basa en el principio de la lucha o reacción del cuerpo. Necesito que se quede quieto, por favor. Cuando el cerebro percibe una amenaza física o psicológica, el cuerpo responde con un aumento de la presión sanguínea, del ritmo cardíaco y de la respiración. ¿Tomó la cadena de Wayne Boutte? No. ¿Usted mató a Dan Short? No. Basándose en las respuestas fisiológicas, el examinador determinó que el más joven de los hermanos Zagowski mentía sobre su conocimiento del crimen. Para Farley era claro que en cierto punto Shannon estaba involucrado, pero necesitaba evidencia más convincente para acusarlo. En diciembre de 1989, los Zagowski fueron citados legalmente a declarar ante un gran jurado para responder preguntas bajo juramento. Cada miembro de la familia dio su testimonio por separado. Tanto Shannon como Joe y Sheila negaron conocer los episodios del robo al banco y el asesinato de Dan Short. Después del interrogatorio, se le pidió nuevamente a Shannon que proveyera sus huellas voluntariamente. Nuevamente accedió y fijó una cita. En Washington, D.C., los analistas del FBI continuaban examinando los objetos remitidos por los agentes de Noel.
intentando comparar el trozo de silla y la cinta hallados por Foreman y que habían aprisionado a Dan Short. Un examinador confirmó que la madera hallada por Rowdy Foreman pertenecía a la misma silla a la que fuera amarrado Dan Short. El trozo de cinta con la huella digital era la evidencia más prometedora. Pero, ¿coincidía con la cinta utilizada en la silla y el cuerpo? Coincidía. Los examinadores pudieron asociar concluyentemente las porciones de cinta al comparar los extremos desgarrados, las fibras y la goma. La cinta hallada por Foreman mostraba 2 huellas completas. Las compararon con las de Joe Agofsky, pero no coincidían. Para Farley, este hallazgo no era una mala noticia. El examinador de huellas digitales me notificó que las huellas de la cinta eran similares a las de Joe Agofsky, pero no idénticas. Y me dijo que las huellas digitales de los hermanos suelen ser similares. Por lo tanto, conseguir las huellas de Shannon Agofsky era imperativo. A pesar de que le dijo al gran jurado que proveería sus huellas digitales, Shannon nunca lo hizo. Pero esta vez, Farley forzaría a Shannon a hacerlo mediante una citación legal. De mala gana, Shannon Agofsky le dio sus huellas al FBI casi 5 meses después del asalto y asesinato. Como la comparación de sus huellas con las de la cinta llevaría varias semanas, Shannon pudo retirarse. Pero el agente Farley no se quedó de brazos cruzados. Sabía que Gunn Sanders era amigo de ambos hermanos. También que probablemente sabía del crimen más de lo que decía. Entonces decidió enfrentarlo. Quiero hablar con él un momento. Le dijo a Sanders que si era inocente y tenía conocimiento del crimen, debía cooperar con la investigación. Pero si Sanders protegía a los hermanos Agofsky a sabiendas y estos eran condenados por el robo y el asesinato, Sanders sería encarcelado por ayudarlos y apoyarlos. Peor aún, sin una coartada sólida, continuaba bajo sospecha por el crimen. Pero Sanders no reveló nada. Mantuvo su lealtad hacia los hermanos. Farley pensó que tal vez Sanders ocultaba su culpa con silencio. El agente Farley perseguía a 2 hermanos, Joe y Shannon Agofsky, como principales sospechosos del robo y asesinato. Hola. Las huellas digitales de Joe se compararon con las 2 halladas en la cinta adhesiva del aparato asesino, pero no coincidían. Mientras los investigadores aguardaban los resultados de la comparación con las de Shannon, se descubrieron huellas parciales adicionales en la cinta. Ahora el FBI necesitaba nuevas huellas de Shannon, una vista de 360 grados para comparar las huellas parciales de la cinta, pero no podían localizar a Shannon en ninguna parte. Farley esperaba encontrar a Shannon a través de uno de los amigos de los hermanos Agofsky, Gunn Sanders. El agente también sospechaba que Sanders podía ser el cómplice sin identificar. Pero cooperar con el FBI significaba traicionar a sus viejos amigos. Finalmente, en junio de 1990, con la esperanza de limpiar su nombre, Sanders se contactó con Farley para hablar. Los investigadores le dijeron a Sanders que pensaban que él había ayudado a cometer el robo al banco y el asesinato en Noel, junto con los hermanos Agofsky. Pero Sanders afirmó que no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, admitió estar envuelto en otro incidente más reciente. Una noche de fines de diciembre de 1989, Shannon y Joe Agofsky irrumpieron en una casa de Missouri y robaron varios rifles. Los hermanos se encontraron con Sanders más tarde esa misma noche para llevar a cabo la segunda parte de su plan. Al día siguiente, Sanders y Shannon cruzaron el límite estatal hacia Arkansas y vendieron las armas.
violando una ley federal. Sanders recordó otra oportunidad en que los hermanos intentaron convencerlo para que participara en un crimen más violento, unos meses después del asesinato de Dan Short. El sheriff Don Schleman describe cómo los hermanos Zagowski intentaron reclutar a Sanders. Y le dijeron, no volveremos a hacer como Mickey Mouse, iremos a un lugar, tal vez haya un tiroteo porque hay guardias armados. Y si no quieres matar a nadie, dilo ahora y te llevaremos a tu casa. Y Gunn les dijo que no deseaba involucrarse, por lo que dieron la vuelta y lo llevaron a su hogar. Por su cooperación con el FBI, Sanders hizo un trato por su actuación en la venta ilegal de armas y fue puesto en libertad condicional. También se lo descartó como el tercer sospechoso del robo al banco, tras pasar 3 veces la prueba con el detector de mentiras. Con la ayuda de la declaración de Sanders, Farley emitió una orden de detención federal para Shannon Zagowski. Se lo acusó de transporte y venta de armas de fuego entre estados. Como Joe no había participado en la venta, no recibió cargos. Las autoridades localizaron a Shannon en un pequeño pueblo de Arkansas varios meses más tarde. ¡Alto! Cuando lo detuvieron, la policía revisó su vehículo y encontró varias bolsas de monedas de 5 centavos en la cajuela. Shannon fue llevado ante las autoridades de Missouri y registrado en la Corte Federal de Springfield. Mírame. Durante el proceso, Farley consiguió el juego de huellas digitales de Shannon que los examinadores aguardaban. El laboratorio del FBI necesitaba una vista anterior y posterior de sus huellas, con la esperanza de que coincidieran con las halladas en la cinta adhesiva. Pero su hermano mayor Joe seguía en libertad, y Farley tenía poca evidencia para asociarlo a los crímenes. Unos días más tarde, finalmente recibió los resultados del laboratorio. Aquellas huellas resultaron ser las huellas de Shannon Zagowski. La cinta provenía de la silla, la misma a la que fuera atado el señor Short, y el trozo de cinta se convirtió en la evidencia más importante del caso. Ahora Mike Jones tenía un caso serio contra Shannon. Sabía que procesaríamos a Shannon cuando tuviéramos esas 2 primeras huellas digitales y luego el objetivo principal era Joe, intentar construir un caso contra Joe. ¿Cómo le va? Hallar evidencia contra Joe era un trabajo difícil. Nada lo relacionaba directamente con el crimen. Una vez más, Farley revisó meticulosamente los registros financieros para ver cuánto había gastado Joe. Intentamos determinar todas sus transacciones en efectivo y determinamos que gastó unos $19,000 en efectivo en los 16 meses posteriores al robo. En ese tiempo no trabajó, ni tenía una lógica explicación para tanto efectivo. Al examinar el registro de llamadas de Joe, Farley hizo otro hallazgo importante. Joe realizó varias llamadas de larga distancia a la casa de su novia en los días anteriores y posteriores al robo. Estas llamadas destruían su coartada. Joe declaró que estuvo con ella todo el tiempo. Citaron a Sanders para un interrogatorio adicional, con la esperanza de que aclarara un poco más la implicación de Joe. Sanders les habló a los agentes sobre una conversación que tuvo con los hermanos Zagowski. El incidente tuvo lugar en el depósito de chatarra de Sam Skaggs. Los 3 trabajaban con uno de los automóviles cuando Sam Skaggs anunció que el banquero de Joplin había venido a retirar su automóvil. Y eso aparentemente generó el comentario, creo que de Joe, de que los 3 deberían seguir a un banquero, seguirlo hasta su casa, atraparlo, secuestrarlo y forzarlo a que lo lleve al banco y que abra la bóveda. En ese momento, Sanders coincidió en que era una forma fácil de hacerse rico. El plan sonaba extrañamente similar a lo que podía haber ocurrido con Dan Short. Ahora era claro para el FBI que los hermanos tenían el conocimiento, el motivo y la oportunidad de llevar a cabo el homicidio y el robo a mano armada.
Sobre la base de la evidencia acumulada, Joe Agovsky fue arrestado más de 2 años después del horripilante crimen. Ambos hermanos fueron acusados con 3 cargos federales relacionados al robo del banco y al asesinato. Pero, ¿había evidencia suficiente para declarar culpables a los 2 hermanos? Los investigadores contaban con que sí. Casi 3 años después del robo a mano armada al banco y el brutal asesinato, el agente del FBI, Ladell Farley, les entregó a los fiscales toda la evidencia que el comando había compilado. Tras revisar sus archivos, los agentes describieron los planes y acciones de los hermanos Agovsky al abogado asistente Mike Jones y a sus asociados. En las primeras horas del 6 de octubre, Joe y Shannon Agovsky pusieron su plan en acción. Como centinela tenían un cómplice sin identificar que condujo la camioneta Chevy azul. Era el mismo vehículo que la vecina Carol Dryden recordó ver cerca de la casa de Short una semana antes del secuestro. Los hermanos cargaron la furgoneta marrón y café de su madre con el equipo que necesitarían para cometer el crimen. Cerca de las 2 a.m. llegaron a la casa de Dan Short, un corto viaje desde el límite de Arkansas. Finalmente se despertó de un profundo sueño. Los intrusos serían las últimas personas que vería. Short intentó escapar, pero no tenía oportunidad. Contra los hermanos y su cómplice. Amenazaron con matarlo, a menos que les entregara sus llaves del banco. ¡Déjeme en paz! Tras silenciarlo, los intrusos arrastraron a Short hacia afuera. El terror continuó mientras forzaban a Short a sentarse en el asiento delantero de la furgoneta. Cada criminal condujo uno de los vehículos, incluyendo la camioneta roja de Short, y se dirigieron rápidamente al banco. Mientras tanto, el agente Farley y los fiscales continuaron acomodando los eventos del 6 de octubre. Los Agovsky y su cómplice se detuvieron en el banco, a pocos minutos de la casa de Short. Empujando a su prisionero, los ladrones abrieron el banco rápidamente e ingresaron. La alarma no sonó porque Short no la había conectado. Y nadie jamás podría ver lo que estaba a punto de ocurrir. Vamos, camina, vamos. Arrancaron la cinta adhesiva de la boca de Short, lo empujaron hacia su escritorio y tomaron las llaves de la caja fuerte. Luego lo forzaron a revelar la combinación de la bóveda. 42 a la derecha. Adentro. Una vez adentro, tomaron todo lo que había a su alcance. Vámonos. Y escaparon. Adelante, vamos, te vuelo la cabeza. Arrojaron el botín en la camioneta. Temeroso por su vida, Short cumplió con todos sus pedidos. Pero los asaltantes lo golpearon con un arma y lo dejaron fuera de combate. Al salir de Noel, Vladimir se cruzó con los hermanos. Cuando cruzó la intersección, los 3 vehículos aceleraron, los 2 primeros en dirección al lago Grand. Al llegar al lago Grand, a unos 35 kilómetros de Noel, los 2 vehículos que quedaban se detuvieron en un punto elevado del puente Colkin. Aquí Shannon y el cómplice desconocido se prepararon para matar a Short, ahogándolo. En el apuro, Shannon se quitó los guantes para asegurar un trozo de la cinta. ¡Cállate! Y sin saberlo, dejó sus grasosas huellas digitales. ¡Cállate! ¡No lo hagan!
Luego aseguraron la cadena robada. Haré lo que sea. Haré lo que quieran, sí. Cuando terminaron, levantaron a Shore sobre el lago. No, no, no. Y lo arrojaron a las oscuras aguas. En el primer juicio de septiembre de 1992, la evidencia fue suficiente para convencer al jurado de que Joe y Shannon Agofsky eran autores de 3 crímenes federales relacionados con el robo, secuestro y el uso de armas de fuego durante actos ilegales. En el juicio estatal, solo Shannon fue hallado culpable de asesinato. A pesar de que nunca se encontró al cómplice sin identificar, se determinó que los hermanos Agofsky fueron los organizadores y principales autores del crimen. No se presentó ningún cargo contra su madre, Sheila. Creo que fue la investigación más difícil en la que trabajé como agente del FBI. En unos 29 años de investigar diversos crímenes, este fue un inusual y atroz crimen. Hoy, Joe y Shannon Agofsky cumplen condenas de por vida y sin oportunidad de libertad bajo palabra. Por su cooperación, Guy Sanders cumplió el resto de su condena por las armas en libertad condicional. Noel volvió a la normalidad. Un violento capítulo de su historia fue cerrado. Sin embargo, debido a los crímenes de los hermanos de sangre, nunca volverá a ser el lugar tranquilo e inocente que alguna vez fue.